Bueno, muy buenas noches. Hoy en nuestro segundo día de esta charla que tenemos, eh, tú colocaste una vez Monte Gobierno y era la de a las 8:30 empezamos. Entonces estamos acá en este tiempo de bendición y saludamos a Luz Betty Ortiz, qué bueno tenerte acá, a la pastora Yanira, a Claribel Castillo, a Benjamín Bautista, con la señorita Tatiana, con Lorena, con Martica, a Janet Pineda, con don Jorge, espero que esté Vanessa, a don Benjamín, a Efraín Salcedo, con Amparito, con Alejita Marín también, Luce Huesa, Nelly Marín, Teresa Cero, Andrei Pineda, muy buenas noches. Hilda Gil desde los Estados Unidos, muy buenas noches. Espero que hoy sea de gran bendición. Janet Pineda, Albaluz Toledo, bienvenida. Albita, qué bueno tenerte. Eliansi, qué bueno. Luz Betty Ortiz, nos alegra mucho. Y bueno, esperamos que Jenny Valle, más personas se vayan conectando a lo largo de la transmisión. Ya estamos en un minutico, entonces tómese el tiempo para tomarse el último sorbito de tinto, para mirar su cuaderno, su Biblia y su libreta de notas. Y ya en un momento iniciamos. Nos saludamos a Vanessa Aguilar también, a Don Arvid Ortegón, muy buena. Ay, que tengo que hacer la publicidad, Don Arvid, quiero mostrarles más tardito algo que que me regaló él, ¿de acuerdo? Diana Gómez, todos los que están, Don Julio Rojas, muy buenas noches y creo que es tiempo de iniciar, así que vamos a iniciar esta noche y nos alegra mucho tenerles acá. Espero que sea un tiempo muy especial, que esté muy dispuesto. Hoy creo que Dios nos va a seguir hablando. El tema es apasionante. Bueno, este tema es chistoso porque hay unas personas que les aburre y hay otras personas que sí les apasiona. Entonces yo quiero que a los que les aburre puedan entrar porque va a ser algo muy especial, y a los que les apasiona, por favor no tengan temor. Alguien me dijo esta tarde, me dijo, yo no escribo porque es que soy muy apasionado con el tema. No importa, vamos a hablar y la idea es que podamos entender todo lo que hay, y me alegra mucho porque tal vez yo digo que a veces nos falta gente en este monte, y resulta que si tú, independiente de la edad que tengas, tienes esa pasión, qué bueno que podamos encontrar lo que Dios quiere, y hoy vamos a entrar en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos por esta noche, por el tiempo que tú nos permites estar acá reunidos, Dios, y te doy gracias por cada persona que se está conectando, Señor, en este momento. Te pido, Padre, que hoy no haya ninguna interferencia, que el internet funcione de la mejor manera, que tanto el video, la parte de visión como el audio, Señor, lleguen de la mejor manera a cada hogar, a cada casa, Dios, y que podamos disfrutar este tiempo. Hoy te adoramos, te bendecimos, colocamos nuestras vidas en tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú en bendición. Amén y amén. Bueno, saludo también a Marisol, a Laura Flores, qué bueno tenerte, Laurita, quiero escuchar tu comentario, señorita Belki, señorita Sofía, qué bueno tenerles, don Álvaro Marín también, nos alegra mucho iniciar, y hoy, bueno, vamos a hablar de algo bien especial, pero resulta que la invitada de hoy me dijo, soy el plan B, le dije, no, eres el plan A, porque por una charla pensó que era así. Pero esta invitada de hoy surgió porque ayer en su respuesta yo dije, tremendo, esta mujer toca invitarla acá y toca que comparta con el pastor. Así que para mí es un privilegio presentarles una vez más a la señorita Alejandra Marín, estudiante de trabajo social, con un espíritu revolucionario bien fuerte, pero queremos que ese espíritu revolucionario esté enfocado a las cosas del Señor, que esté direccionado por Dios, pero una niña que tiene un gran corazón, que tiene una gran pasión por lo que hace, y que sé que hoy va a ser un tiempo de deleite. Así que Alejita, ayer por el afán y por todo esto no saludé a mi invitado, pero hoy sí te saludo a ti y quiero que saludes a las personas que te están viendo en esta noche. Bueno, buenas noches, iglesia. Hoy estamos aquí con otra perspectiva. Anoche, cuando respondía, era muy difícil para mí porque es un tema que me apasiona muchísimo. Es un tema que por mi carrera, yo me muevo mucho en el campo de las políticas públicas, de los eventos sociales, y pues entiendo mucho este movimiento. Entonces para mí era muy complejo como
como resumir todo en una respuesta, pero habían muchas cosas. Yo le decía al pastor ahorita como pastor, es que hay muchas diferencias, hay muchos temas. Entonces la verdad sí me gusta mucho y gracias por invitarme. Entonces la trajimos hoy para que se desahogue, para que no te haga escribir, sino pueda hablar. Espero que me deje hablar a mí también, ¿no? Lo Entonces, intentaré. saludemos a Luz Estela Castillo, con Edguitar, con la señora Elvia, con Paulita y con Nicolás allá en Estados Unidos también, a Hilda con Don Freddy, a Luz Dari, qué bueno tenerte con nosotros, Marta Soler, a Lili, Tatiana, estoy viendo también tus respuestas y estoy con ganas de invitarte porque muy linda la doctora Cata también, a Don Eresmildo. Buenas noches a todos y bueno, vamos a iniciar este tiempo y espero que sea de gran bendición, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando durante toda esta semana de reconociendo el señorío de Dios, o sea, no podemos perder de vista eso, que Dios es Señor, que Dios tiene el control y que Él no ha perdido nada de lo que está sucediendo, Él no está ajeno a lo que estamos viviendo. Pero entendiendo esa parte, entonces hemos tenido un versículo lema, y creo que lo expliqué ayer, pero vuelvo a explicarlo hoy con más detalle, y es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y estas palabras las está diciendo nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y me hace a mí entender que entonces el arte del gobierno, el arte de la política es servir. Y hoy creo que vamos a entender por qué se tergiversa. Porque ayer, toda linda Efren y Amparito, hablé con ellos hoy y me decían, pastor, usted nos hizo recordar nuestras clases de cívica cuando éramos jóvenes en el colegio o en la escuela y eso ya no se ve. Y claro, es que necesitamos saber quién es el Estado, qué es el gobierno, necesitamos saber todo este tipo de cosas para poder entender qué es lo que está sucediendo a nuestros derechos, porque tal vez por no hacerlo es que pasa lo que pasa. Obviamente todo esto tiene que ver con el enemigo, lo vamos a ver hoy, pero por no entenderlo también somos muy dóciles en permitir que pasen por encima de lo que nosotros tenemos como derecho, y por eso para mí es algo importante entrar en ese tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces voy con mi primera pregunta para que usted responda. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles son los pecados que ves en el monte de gobierno? O sea, si tú ves el monte de gobierno, ¿cuál es el pecado que más ves? Entonces dirá, ¿cuál monte de gobierno? Bueno, entonces quítale monte. ¿Cuál pecado es? En el gobierno. Ya creo que Mateo mandó a la primera la imagen del título de hoy. Y el título de la charla de hoy es Gobierno, un monte contaminado, ¿de acuerdo? Y entonces vamos con esa primera pregunta. Bueno, quiero saludar acá porque es que están saludando mucho y no quiero perder este tiempito. Doctora Aida, quisiera que hoy escribiera con libertad. Tranquila, no te preocupes porque me encantaría. Lo mismo Laura, ya lo dije. Belkis, Sofi dice tan bella Aleja. 3, no sé por qué es el 3. Jairo Bastidas, me gustaría que también escribieras. Esmeralda, Nancy Parra, Patricia Galeano, Leonor, mi tía allí en Fusa con mi tío, Juanchito, que también escribe harto, me gustaría. Y Mónica Moreno, buenas noches Mónica, y espero que hoy estén compartiendo. Entonces, como les decía, ayer estábamos en la clase de cívica, según Efren y Amparito, y me encantó eso, Estado, gobierno, política. Y yo quiero tomar una de las respuestas que daba Aleja ayer porque tiene que ver con que el gobierno tiene que ver con relaciones sociales, o sea, es como ordenamos todo lo que está sucediendo. No podemos, y me gustaba lo que decía César anoche, cuando decía, pongámoslo en una casa hay una cabeza, una autoridad, hay unas normas, hay unos principios, y en la medida que se cumplan esas normas, todo funciona bien. Cuando se empiezan a infringir, empieza a funcionar mal. Si la cabeza genera normas en función del bienestar de la familia, todo va bien. Si la cabeza genera normas en función de su beneficio propio, todo va mal. Y qué buena símil hizo con respecto a lo que es la familia y lo que es el gobierno. Así que me encanta. Y claro, todo lo que tú quieras hablar, estás acá en tu tiempo. Bueno, como lo comentaba al principio, pues yo me muevo mucho en este campo y justo este semestre que estoy terminando, tocábamos el tema de la política, de qué consiste un gobierno, qué elementos tiene un gobierno, y resulta que el gobierno en épocas históricas se trataba de la relación de gobernado y gobernador, ¿sí? Como esas relaciones de poder entre el súbdito y pues el jefe. Pero resulta que hoy en día, según pues todos los cambios históricos que ha venido teniendo nuestra sociedad, los gobiernos ya no están
como para gobernar, sino para legislar en pro de sus intereses. De ahí pues se desencadenan todo el tema de los partidos políticos, de yo me vinculo con esto, de la democracia. Entonces todo viene desde esos conceptos de un gobierno aporta para lo que le conviene pues a su bancada. Esta China ya se empezó a adelantar al tema. Pero bueno, vamos bien, listo. Resulta que entonces hablamos de Moisés. Y recuerdan que hablamos que cuando Moisés de Deuteronomio está ya el pueblo listo, ha pasado todo el tiempo de los 40 años en el desierto, han sacado Egipto del corazón, espero que todos hemos sacado Egipto del corazón, y ya están listos para entrar. Y Moisés les dice en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y hablábamos que el Eteo hace 8 días, la semana pasada, hablábamos que era el monte que tiene que ver con las comunicaciones y que el que reinaba ahí era Apolión, y que venía a destruir, generar temor, terrorismo y todo esto con las noticias. Y a mí algo que me impactaba la semana pasada es cómo terrorismo no solamente surge desde una metralleta, desde una arma, sino que a veces los medios de comunicación pueden generar un mayor terrorismo que el que genera un arma, ¿de acuerdo? Ahora, me gusta que ya estoy viendo respuestas, ahí está, hoy no, la pregunta no está en el chat, sino la pregunta está en la imagen para que usted la esté mirando, y entonces, la segunda nación que habla Moisés después de los heteos es el Gergeseo. ¿Quiénes son los Gergeseos? El nombre significa viven en suelo arcilloso y representa la motivación que proviene, que era lo que tú estabas diciendo, de los deseos y las ambiciones de la carne, ¿de acuerdo? Deseos y ambiciones de la carne. Eso es lo que marcaba esta nación, que eran los gergeseos, y lo que realmente representa es la corrupción que proviene de la vanagloria de la vida, la corrupción que a veces nosotros tenemos. Yo creo que usted lo ha leído, pero se lo repito. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y algo en lo que se mueve mucho esta parte de la política y del gobierno es en eso, que era lo que tú estabas explicando, cómo se perdió el sentido. Y yo hoy les vamos a aclarar todo lo que Aleja acaba de decir. Viene porque nosotros queremos es satisfacer nuestros deseos, nuestra vanagloria, nuestro propio interés, y olvidamos que la política o el gobierno es algo que es en función y el bienestar de una sociedad, no de una comunidad pequeña, no de un grupo exclusivo dentro de una comunidad, sino es para todo el mundo, gobernamos para todos. Entonces, ¿qué es corrupción? Porque corrupción podemos entenderla solamente como robar, pero resulta que la corrupción va desde la integridad a la parte de la virtud, a la moralidad, porque en todo eso puede haber corrupción, ¿de acuerdo? Y algo que predomina en el gobierno, que nosotros muchas veces vemos, es la corrupción, porque es lo que como la manera como lo ha atacado, ¿listo? Tristemente, todos los gobiernos de la tierra sufren de corrupción, o sea, no hay uno que no. De pronto podemos hacer una escala, decir, lamentablemente podemos colocar ejemplos, pero por ejemplo usted mira Haití, y Haití es un gobierno totalmente corrupto, y entonces por eso usted ve que no hay progreso, no hay nada. Nicaragua, Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, pero no quiere decir que en otros gobiernos que no hay tantos problemas no haya corrupción. Sí, tal vez hay en una menor medida, pero y no es que esté bien, no estoy diciendo que sea lo correcto, no, está mal, pero tiene que ver con esa naturaleza del hombre, tiene que ver con nuestra insensibilidad y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, dime. Sí, y esa naturaleza del hombre se da debido a que el ser humano de por sí siempre ha sido un ser egoísta. O sea, es algo que va a nuestra naturaleza. Y si nos damos cuenta, todo el tema de la corrupción, de la lucha de intereses, como esos privilegios de clase que existen, se dan es por el mismo egoísmo que existe en la naturaleza humana. Que es esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuál es el gobierno correcto? ¿Cuál es el gobierno que podríamos decir es lo mejor? La teocracia. Que Dios nos gobierne, ¿de acuerdo? Era como gobernaban a Israel, y recuerdan que Israel dijo, no queremos que nos gobierne Dios, sino queremos ser como las demás naciones. Y entonces Samuel se enojó y dijo, Dios no se enoje, son ellos los que quieren esta parte. Pero acá viene algo, y es que ese sería el mejor gobierno. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mateo 6:10, vuelve a repetir, y yo creo que lo va a repetir mucho,
que se haga como en el cielo, así también en la tierra. Y no es que Él venga porque nosotros creemos que va a venir un gobierno de Dios en el futuro, pero mientras tanto nosotros estamos llamados a entrar en ese monte. Recuerda que ayer lo repetía, que lo hemos hablado infinidad de veces, y es que debemos dejar de pensar en la mentalidad de me voy para el cielo. Ok, yo no sé cuánto tiempo me quede bien en esta tierra. Y yo quiero hacer las cosas también que cuando llegue al cielo, Dios me diga, oh, bien hecho, lo hiciste bien. Y no que de pronto cuando Dios me llame me diga, pero usted, ¿por qué solamente pensó en el cielo y nunca hizo nada con los talentos, con las habilidades, con las capacidades que le di? Por eso me gusta que las personas que tienen pasión por este monte podrán decir, oiga, o sea que sí hay posibilidades para los cristianos, porque muchas veces la iglesia dijo, no, no, es prohibido meterse en política. Y no es prohibido. Tenemos es que tener, y eso lo vamos a ver hoy, una firmeza y una directriz bien clara en cuanto a la santidad para entrar en ese monte, ¿de acuerdo? Entonces Mateo 6:10 dice que nosotros debemos entrar en esto, así como lo está haciendo ahorita, así es en clases, todo el tiempo levanta la mano y todo el tiempo quiere hablar. Sí, algo muy importante que tocaba el pastor, es que ya se me olvidó. Ya, es que mucha gente dice, es que yo no me meto en los temas de política. O sea, a mí de qué me incumbe la política si yo no voy a postularme para un cargo público, si no voy a legislar, pero resulta que la política nos afecta a todos. Usted toma un partido político al decir, yo no hago nada, porque usted está tomando la posición de ser indiferente ante la realidad social. Y es que resulta que durante mucho tiempo, y pues es una de las muchas consecuencias por la que nuestro gobierno está como está, y pues estamos en un país polarizado, súper polarizado, y es porque la gente dice, es que a mí eso no me incumbe. O sea, vemos cómo se roban nuestros impuestos, nuestro dinero en las narices y decimos, es que a mí eso no me incumbe. O pues es que, ¿qué puedo hacer? Y resulta que va a sonar muy revolucionario, pero es que el pueblo es aquel que decide quién lo representa. Por eso es tan importante votar y pues analizar muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Pues para eso, porque si usted toma una actitud de indiferencia, también está haciendo una participación política. Uh-huh. Y lo que dice Aleja tiene que ver con lo que, como dice ella, vamos a hablar en un momento, pero tiene que ver con esa parte ok, vamos a ser revolucionarios, listo, estamos hablando de una revolución, pero cuando ella dice que el pueblo tiene que elegir bien, entonces empieza hablando de la iglesia, desde estamos preparando gente para que vaya a ese monte. Porque si preparamos gente, y aquí claro, es perfecto lo que me coloca de ejemplo Aleja, porque si yo preparo unos jóvenes, hay una persona que voy a invitar en estos días, creo que va a estar el jueves con nosotros, y esa persona, una cosa que le molestaba era de pronto que alguien le dijo que no tenía por qué estudiar, porque ya era cristiana, que para qué se iba para el cielo. Y obviamente es un pensamiento totalmente contrario a lo que la palabra nos habla. Porque si yo no preparo a mis jóvenes, por ejemplo, para que tengan la capacidad de ir en lugar de esos, entonces, ¿para qué hacemos una revolución si no vamos a tener quien nos represente? Si no vamos a tener alguien que pueda decir, no estoy de acuerdo con esto porque hay ciertos principios y ciertas normas. El invitado del viernes, esta semana está violenta, esos invitados hoy van a estar poderosos esta semana. Usted lo vio ayer, lo está viendo hoy, lo va a ver el resto de días, pero tiene que ver con personas que realmente asuman una posición, porque lo que dice Aleja, no asumir una posición en sí mismo es tomar una posición de pasividad, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que anhelemos que la teocracia venga y que Dios venga nuevamente a través de Cristo a gobernar la tierra, tenemos que nosotros ir y poseer ese monte que estamos hablando en este momento, que es el monte de esto. No, ya te voy a preguntar. Entonces, para Aleja, ¿cuáles son los pecados que ves en este monte de gobierno? Y comenta lo que vas a comentar. Bueno, antes de responder la pregunta, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo considero que los pecados que son más visibles son pues lógicamente la corrupción, el robo, la mentira, el engaño, pero también considero que hay otros crímenes, otros pecados, hay inversos como el egoísmo, la avaricia. Yo soy de las que piensa que la ambición es buena, o sea, es bueno tener una meta, es bueno anhelar más, pero es malo cuando ya se convierte en tu única prioridad y es cuando tú decides solo guiarte por eso. Entonces considero que más que todo, pues todo gira sobre esos pecados. Ok, gracias.
Vienen las respuestas de ustedes y entonces Luz Estela, gracias por contestar desde Estados Unidos, dice la corrupción, mentira, traición, robo, engaño. Jairo Bastidas dice idolatría. Álvaro Ortegón dice, quizás dirían la corrupción, pero en la política lo más fuerte es que favor con favor se paga y por eso de la noche a la mañana hay decretos que favorecen a unos pocos, ok, porque es un juego de poderes allí. Nancy dice corrupción, hipocresía, robo. Estefanía, buenas noches Estefanía. Dice la deshonestidad y la injusticia abundan en este monte. Álvaro Marín, manipulación, fachadas, corrupción. Marta Soler, hay mentiras, engaño, corrupción, contiendas, peleas. Esmeralda, la mentira, la corrupción, oprimir al pobre. Mateo Muñoz dice, está viendo el video. Santiago también está viendo el video. Claudia dice, injusticia, corrupción. Fanny Pineda dice, Alejandra presente. Están preguntando por el número en el presidente, están preguntando por el número en el tarjetón. Lucy Huesa dice, guerra de poder, engaño y corrupción, perdón. Lili Tatiana, me encantan estas respuestas. Mentira, robo, corrupción, lo principal es la falta de interés por servir a los demás. Se ha perdido la integridad de las personas por todo lo que ven como una manera de enriquecerse a sí mismos. Sí, Lili, tú eres tremenda en esas respuestas. Patricia Galeano, hay pecados como falta de temor a Dios, sí señora, egolatría, corrupción, avaricia, codicia, engaño, mentira, falsedad, envidia, etcétera. Hoy vienen las respuestas que anhelaba. Laura Flores, saludos a Aleja, quiero votar por ella. Pienso que la fuente de sus pecados, como la de todos nosotros, es su egoísmo y su visión individualista. Perdieron de vista el propósito del gobierno y su relación con el pueblo. Perfecto. René nos saluda. Buenas noches, tata. Buenas noches. Andrei Pineda. El orgullo, la avaricia, el individualismo y el egoísmo. Gracias, Andrei. Nancy Janet dice la sed de poder. Saturia está viendo. Naya se detuvo. Paola, Paulita, por favor, gracias por contestar. El mayor pecado, sacar a Dios de los asuntos de los hombres. Perfecto, Paola, eso lo vamos a hablar en un momento. Naya, ya listo. Tatiana Pineda, hola Aleja. Javier Pineda, el mayor de todos es la ausencia de Cristo en el corazón. Ok, gracias por todos sus comentarios y tiene que ver con esto. Y entonces lanzo mi segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es esta. ¿Qué políticas de gobierno conoces que vayan en contra de Dios o de su iglesia? Si no estás en Colombia, lo puedes decir donde estés, en Estados Unidos, en Australia, en Ecuador, en otro lugar. Pero si estás en Colombia, ¿qué políticas sabes que se han promulgado que vayan abiertamente en contra de los principios de Dios o en contra de la iglesia? ¿De acuerdo? Y mientras que ustedes contestan, entonces seguimos acá en nuestro conversatorio con la señorita Aleja. Este sí es conversatorio con ella sí algunos dicen es que no dejan hablar, pues se quedan callados, pues yo hablo, ¿verdad? Pero su merced sí habla. Dice la potestad, mi primer punto, la potestad más maligna. Mi primer punto es la potestad más maligna. Ahora, ¿por qué coloco este primer punto de esa manera? Porque resulta que, así como Apolión gobierna los medios de comunicación y desde allí entonces genera destrucción, genera terror, genera miedo, resulta que hay una potestad, una entidad demoníaca que también ejerce dominio sobre el monte de gobierno. Pero antes de nombrarlo, yo quiero explicarle algo para que usted lo entienda. Entonces, Aleja lo está hablando desde su posición profesional, desde lo que ella estudia en la universidad y todo lo que ella dice real, y de pronto lo está viendo representado en personas, de acuerdo, en individuos que son egoístas, que son ególatras, como dijo Patricia, que son orgullosos, falta de temor de Dios, todo lo que dijeron. Pero resulta que hay un enemigo en el fondo que quiere destruirnos, que quiere dañarnos, ¿de acuerdo? Y entonces imagínense que el monte de gobierno es un monte totalmente estratégico, porque desde este monte se promulgan leyes, se promulgan pactos, acuerdos, ¿de acuerdo? Y todo esto
nosotros cuando votamos por un candidato, le estamos dando el poder de que esa persona decida por nosotros. Por eso una forma de mantener el equilibrio en el Estado es los entes de control, ¿verdad? Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todo eso para que la registraduría, para que haya un equilibrio. Pero resulta que cuando no hay una independencia de poderes, pues se genera un montón de cosas, pero yo lo que tengo que entender es que es el enemigo que está de fondo. ¿Por qué? Porque con políticas nos pueden llevar a tener ciertas circunstancias. Usted en todo este tiempo que estamos viviendo de la pandemia escucha un montón de cosas, ¿de acuerdo? En la que no nos hemos querido meter porque queremos primero entender la base. O sea, imagínense, llevamos como 6 semanas y solamente estamos hablando de la base para poder entender, porque a veces usted escucha cosas, pero las escucha desde el momento donde pasan, pero no entiende realmente por qué viene esto o de dónde sucede, y es lo que queremos, ¿de acuerdo? No olviden que mientras que yo estoy hablando, ustedes pueden ir contestando la pregunta. Entonces, en este monte, donde hay una potestad y una potestad maligna, es un monte que es estratégico porque promulga leyes que afectan el resto de montes. La familia, afecta la educación, afecta la economía, afecta el mismo gobierno, la manera como somos elegidos, la manera, todo ese tipo de cosas, afecta a los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación son manipulados? Muchas veces porque los grandes emporios son los que quieren saber qué noticias se emiten y qué no noticias, y resulta que los mismos emporios son los que manejan o colocan o bajan candidatos. Todo esto es un engranaje, ¿de acuerdo? Y es un engranaje donde nosotros como cristianos nos hemos apartado, ¿de acuerdo? El viernes, cuando nosotros estemos allí, va a ser bien chévere esa charla que vamos a tener con esta persona, pero bueno, no me adelanto a lo que quiero decirles. Entonces, la potestad, quiero decirles el nombre, en este monte es el mismísimo Lucifer. O sea, es el mero mero, el duro de los duros en cuanto a la maldad, en cuanto a esto que es el ángel, aquel que se rebeló en contra de Dios. ¿Y por qué es el mismo? Porque él conoce la estrategia que tiene este monte y quiere gobernar, quiere dominar, quiere dañar desde ese lugar. Ahora, Satanás es un usurpador. Y él ha usurpado naciones, ha usurpado gobiernos, ha usurpado posiciones. Él ha querido ocupar el lugar de Dios. Eso fue lo que dice la palabra, que él quiso subir al trono de Dios. Y es lo mismo que quiere hacer ahora. Quiere colocarse en el lugar donde debería estar Dios. Y acá viene la explicación de lo que tú decías y de lo que decía Lili cuando hablaba. Yo se lo quiero explicar acá. Resulta que les dije al principio que colocaba el texto de yo no he venido para ser servido, sino para servir a muchos, y que estaba hablando el Rey de Reyes, porque resulta que el gobierno de Cristo arranca o tiene como premisa o fundamento el servicio y la humildad. Cristo gobierna desde el servicio y la humildad. ¿Cristo qué vino a hacer en la tierra? Servirnos y en humildad obedecer al Padre para ir a la cruz por nosotros, para redimir a la humanidad, ¿de acuerdo? Así que esa es la premisa. Al contrario de Lucifer, porque la premisa de Lucifer es la manipulación y el orgullo. Por eso muchos de los pecados que ustedes identifican acá tienen que ver con idolatría, con avaricia, tienen que ver con orgullo, con corrupción, porque es satisfacerme a mí mismo. Eso es lo que coloca el enemigo, ¿de acuerdo? Entonces empieza a mostrarse, Lucifer acá empieza a mostrarse como un prototipo de lo que al final la palabra habla del anticristo, de aquel que viene a echar por fuera, decía Paola Vaquero, que hemos sacado a Dios de nuestras políticas. Y eso es lo que hace el anticristo, decir, no vamos a tener en cuenta a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Babilonia? Cuando las personas que querían hacer quedar mal a Daniel le mandaron al rey que promulgara un edicto. El edicto era que no se nombre a ningún otro dios, o sea, solamente tú, rey, eres soberano. Y claro, esto le agradó al rey y promulgó la ley. Mas sin embargo Daniel se mantuvo firme, él entendió a Dios y tuvo que pasar un proceso que a veces no lo queremos pasar. Él fue al foso de los leones, pero una vez él supera esto, el rey que dice, no hay Dios como el Dios de los judíos. Y este rey tiene que reconocer que su gobierno está supeditado, está bajo la cobertura de Dios. Y eso deberíamos hacer los cristianos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, eso es del diablo, entonces no nos metamos. O no me interesa, o no es mi asunto, o no es mi problema. Y no sé si hago quedar mal acá, pero yo me acuerdo de tu mamá. Porque una vez en unas elecciones yo le dije, y la respuesta de la mamá de Aleja fue, no, pero a mí no me, igual esos roban y todo eso. Y yo le dije, ese es el problema, que nosotros no nos metemos, que no me interesa, y como dijo Aleja, no hacer nada
es también tomar una posición. Después somos los que salimos a protestar este gobierno, cómo roban, cómo hacen, pero no ejercemos los derechos, ¿de acuerdo? Dime. Bueno, respecto a lo que el pastor está diciendo, tengo dos premisas. Y es que la primera es que sí, efectivamente dejamos que unos pocos decidan por nosotros. No sé si en épocas de elecciones se ve mucho el video de la canastica de los huevos. Entonces que como que pintan los colores. Entonces tal grupo, la canasta tiene como 36 puestos. De los 6 decidieron no votar. De los 10, 10 decidieron votar en blanco. Unos 5 votaron por tal candidato y otros, que fueron mayoría, votaron por tal candidato. Esos pocos que votaron y que ejercieron su voto decidieron por el resto de la canasta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros dejamos que los demás elijan por nosotros y hemos perdido ese poder de elección. En Colombia creo que son más de 20 millones las personas habilitadas para votar. Vota el 50%. Entonces, y peor que eso, votan por, es que este tiene cara linda. Me acuerdo que cuando yo era muy chiquita, hice un comentario muy ignorante de que, ay, yo votaría por este porque tiene nombre lindo. Y resulta que fue el que más robó con todo este del carrusel de la contratación. Entonces, para votar, o sea, usted vote, pero asesórese, infórmese, sea responsable, porque eso también va con sus deberes constitucionales. Y otro que iba a decir es que tristemente nosotros como sociedad buscamos, o sea, luchamos, revolucionamos, pero usamos los elementos inapropiados. Pues yo soy universitaria, pues sí conozco mucho este tema de las protestas sociales y todo lo que se mueve, pero yo pues nunca he participado en una marcha, no por decir que no estoy de acuerdo con la lucha, porque hay cosas que no están bien y eso ya es tomar un partido, pero no soy consciente, o sea, soy consciente que hay otros mecanismos de lucha por los cuales podemos hacerlos, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo podemos luchar. Hace poco realizaba un trabajo y la gente no sabe que existen las casas de justicia. La gente no sabe que existe el derecho de petición, una tutela. No sabe cómo se hacen, o sea, cómo usar estos elementos que tenemos, porque es un derecho constitucional, pero no sabemos. Entonces, pues, como decimos, pues no puedo hacer nada, pues no hago nada. Pero la solución está ahí. Ok, volviendo a lo espiritual, porque esta se me va a la parte revolucionaria, volviendo a lo espiritual. Entonces, el rol de Lucifer en este monte es levantar y fortalecer todo lo contrario a los principios, que es lo que estaba hablando Paola, creo que lo decía cuando decía de estos principios que sacan a Dios, y entonces quita todo lo que va acorde a Dios, quiere proponer todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo se ve ese gobierno de Lucifer? Y se lo enumero en 5 aspectos. El primero, acciones que perjudican a Israel. O sea, una nación que va en contra de Israel es una nación que empieza a tener ese mando. ¿Por qué? Porque claro, nosotros miramos en términos de Israel y lo miramos las noticias, lo que nos hablan las noticias y que no sé qué y que tal cosa y la otra, pero resulta que si yo me voy más allá de las noticias y me voy a la palabra me dice a mí, ora por la paz de Jerusalén, dice que nosotros debemos estar con ese pueblo. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Yo no estoy diciendo que sea el mejor pueblo, no. Como todos los pueblos del mundo tiene una mancha, tiene un problema, pero Dios nos pide orar por Israel y apoyar ese pueblo, no ir en contra. Yo una vez dije acá que el peor insulto que trató de hacer una vez Hugo Chávez en contra de Colombia, y que para mí fue la mejor bendición, fue decir que Colombia era la Israel de Latinoamérica. Y cuando Hugo Chávez dijo, es que Colombia es la Israel de Latinoamérica, yo dije, amén. Amén, porque Israel es una nación amada por Dios, cuidada por Dios, bendecida por Dios, por encima de. Y si nosotros tenemos como colombianos esa bendición, gloria a Dios por eso. Entonces es una parte. La segunda es acciones para destruir las siguientes generaciones. ¿Cómo son esas acciones para destruir las siguientes generaciones? Leyes de aborto, leyes de guerras, leyes de plagas, todo lo que tenga que ver. Ahora, yo no voy a hablar ahorita si esto es una confabulación, una conspiración, no voy a hablar de eso, pero lo que sí se sabe es que hay grupos que quieren minimizar la cantidad de población en la tierra. Entonces, obviamente todo esto va afectando esa parte. El tercer aspecto es que acciones para perjudicar a los cristianos. Entonces, en ese monte se levantarán personas que quieren ir en contra de los cristianos y de lo que los cristianos hacen. El cuarto aspecto es acciones
Y acá me gusta no me gusta que me gusta, sino creo que es interesante porque dices para oprimir a la mujer o influenciarla en el espíritu de Jezabel. O leyes culturas que totalmente anulan a la mujer, la dejan como un cero a la izquierda, como que no tiene ningún valor, o políticas que la llevan es a levantarse por encima del hombre y a pensar que no necesitan del hombre. Y los dos extremos son viciosos, los dos extremos son peligrosos, y gobiernos apoyan, depende del gobierno, depende de la zona geográfica, uno u otro modelo. Y el quinto es acciones para pervertir la sexualidad. Entonces permiten el homosexualismo, permiten el adulterio, permiten la fornicación, los comerciales que nos muestran de que los muchachos no es que no puedan tener relaciones, sino que pueden tenerlo con preservativo, que si te gustó, que si tal cosa, y nos hacen perder esa santidad, ¿de acuerdo? Entonces ese es el tipo de políticas. Entonces, Aleja, ¿qué políticas de gobierno, que tú andas en ese tema, conoces que vayan en contra de Dios o en contra de la iglesia? Bueno, pues más allá de las que todos conocemos, pues con lo último que el pastor mencionaba como de la tergiversación. Eso, de la sexualidad, pues está el aborto, está pues la aprobación del homosexualismo, se está buscando una ley que permita pues en ese tema de la igualdad, pues que ellos puedan adoptar, que se puedan formar familias y todo este tema. Yo ahorita venía pensando mucho en la ley de la libre expresión. Resulta que la libre expresión, en pocas palabras, decide que si yo creo, este es un ejemplo mucho de Santi, de si yo quiero creer en un espagueti cósmico, lo tengo que creer y tú me tienes que respetar. Y listo, está bien porque pues en ese mandamiento que Dios nos dio del amor al prójimo, pues tenemos que respetar al otro. Pero es que la libre expresión no permite que una persona le diga, oye, es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, la libre expresión se interpreta en ese bando, no en el bando de lo cristiano. Pongo un ejemplo. Una persona dice, abiertamente dice, oye, es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú, o sea, con tu relación homosexual. Y dices que tú eres un homofóbico, estás lleno de odio, eres una persona cristiana, evangélica, mejor dicho, pero ellos en todo esto de la marcha gay ponen imágenes de Jesús vestido de mujer con el contexto más horrible y uno no puede decir nada porque es la libre expresión. Entonces considero que este derecho constitucional ha sido muy, o sea, como ha abierto muchas puertas a todo, al tema de la drogadicción, al tema pues de la, ay, ¿cómo es que se llama esto? Lo que sucede con los niños. ¿La pedofilia? La pedofilia. Todo esto se permite porque es el derecho a la libre expresión. Entonces considero que eso fue un campo que nos dejó hacer lo que quisiéramos, pero que a la vez se alejó más de Dios. En lo que dice Aleja es importante porque hay políticas que parecen a primera vista buenas. Me acordé cuando ella hablaba de los colegios la libre expresión de la personalidad. Y resulta que la libre expresión es lo que nos llevó a que el niño se vista de niño, la niña se vista de niña, y que un día saliera una ministra acá en Colombia, una ministra que no quiero decir el nombre, pero que dijera que es que los niños son condicionados para ser niños porque los ponen a jugar con carritos, y las niñas son condicionadas a ser niñas porque las ponen a jugar con muñecas. Entonces vienen con unos argumentos que no tienen peso, y entonces lo que diga una persona contrario a ellos, ya es homofóbico, no sé qué tal cosa, pero sí tiene el derecho, entonces son leyes. Dice acá Estelita Castillo, dice, aprobación del aborto, permitir los matrimonios de parejas del mismo sexo, dice Luz Patricia Galeano, las políticas inspiradoras por el enemigo, tales como el aborto, la unión de personas del mismo sexo, del libre desarrollo de la personalidad, que era lo que yo estaba hablando, gracias. Álvaro Marín, permitir el matrimonio gay, que está en otra del orden perfecto, en contra del orden perfecto de Dios, el aborto y no castigar las violaciones de niños. Olga Sánchez, aborto, unión de las parejas del mismo sexo, educación de los niños, sacar a Dios de los colegios, perfecto. Paola Vaquero, ella me hizo el decálogo. Primera, justicia transicional sin reparación a las verdaderas víctimas. Segundo, derechos sexuales reproductivos. Tercero, familia homoparental. Y cuarto, ideología de género. Gracias, Paulita. Lili hermosa. La política de la
legalización de la marihuana, la adopción de los niños por homosexuales, en la legalización del aborto. Olga Sánchez, el gobierno nos ha quitado la autoridad sobre nuestros hijos. Sí, señora, es Nancy verdad. Janet dice el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad, que cuando tú lo escuchas suena bonito, o sea, suena espectacular, pero resulta que tiene un trasfondo bien delicado, ¿de acuerdo? Entonces voy con mi siguiente pregunta, y escuchen lo que ya hemos dicho, de lo que pasa con los gobiernos, de los pecados que vemos, y de cuáles políticas o leyes han sacado en contra de esto. Y ahora mi tercera pregunta es, ¿qué criterios tienes en cuenta al momento de ejercer tu derecho al voto? O sea, cuando tú vas a votar por alguien, ¿qué criterios tienes en cuenta? Porque estamos hablando de que estos políticos por los que hemos elegido son los que promulgan estas leyes. Entonces, ¿tú qué criterios tienes en cuenta para decir voy a votar por esta persona o voy a votar por tal otra persona? O simplemente no votar de no voto, sino ejerzo mi derecho votando en blanco, diciendo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que ustedes están respondiendo, ya la pregunta aparece en la pantalla. Entonces, ¿qué criterios tienes? Viene mi segundo punto, y mi segundo punto es aprender a mirar más allá. A aprender a mirar más allá. El enemigo usa su posición de gobierno para ir en contra del gobierno de Dios. O sea, algo que yo tengo que entender claro es que acá, por eso decía, Aleja está hablando de lo natural y yo voy a lo espiritual, conjugando los dos. Pero básicamente lo que quiere el enemigo es quitar a Dios del plano. O sea, quitar a Dios. O sea, nosotros nos legislamos solos, no necesitamos a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿de acuerdo? Entonces vienen todas esas políticas, todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo. Uy, espere que Laura, yo cómo no voy a leer a Laura. ¿La lees tú o la leo yo? La leo yo. Listo, léela. Lau dice, cuando hablamos de políticas que vayan en contra de la iglesia, no solo se refiere a lo que nos afecte a los cristianos, sino a lo que afecta a quienes los cristianos debemos amar, es decir, a todos. Así que, para mí, no solo se trata de las políticas más escandalosas, sino de las que le quitan a los que menos tienen para darle a los ricos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Lau dice, porque vivimos en un mundo donde los beneficios son para unos pocos. Entonces, me encanta mucho la respuesta. Claro, yo tomaría lo que dice Laura y lo que dice Aleja con un texto que está en Mateo, donde Dios dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. Y entonces lo que habla es de que las políticas, y acá, si entiendo bien lo que quiere decir Laura, y estoy de acuerdo con ella, no es que vamos a buscar ahora políticos que legislen en función de la iglesia, porque entonces caeríamos en el mismo error que están cayendo las personas que están en ese momento del gobierno, sino que si vamos a ser cristianos, vamos a legislar en función de todas las personas, en función de una comunidad, para traer un bienestar. Eso es lo que Dios nos pide, ¿de acuerdo? Por eso entonces viene mi siguiente punto, que dice, siguen contestando, dice Naya, excelente tema, y dice Nancy Janet, su origen, familia, currículum y planes de gobierno. Ok, ahora, por ejemplo, Laurita dice de las más escandalosas, pero por ejemplo, una aborto o matrimonio gay, eso afecta a cristianos y no cristianos porque estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Olguita Sánchez dice conocer el plan de gobierno de los candidatos. Bueno, perdón, ya Olguita empezó a contestar la siguiente pregunta, entonces todavía no leo esas. Aprender a a mirar más allá, entonces digo que el gobierno del enemigo quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Volviendo a lo que acabamos de decir, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién amó? Dios, al mundo. No de tal manera amó a los cristianos, no, amó al mundo. Hablábamos del cuidado del medio ambiente hace como 2 semanas. Entonces Dios amó toda su creación y en ese sentido tenemos que mirarlo. Entonces podríamos desarrollar mucho sobre cada punto de los que hablé anteriormente, ¿verdad? Podríamos hablar de la ideología de género, podríamos hablar de Israel, podríamos hablar del aborto, de la homosexualidad, todo esto podríamos avanzar más allá. Y desarrollar mucho, pero en sí yo quisiera resumirlo hoy, que Lucifer en este monte coloca semillas para dañar la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy no es fortuito, o sea, no fue que de la noche a la mañana estamos hablando de la ideología de género, esto viene de antes, de cosas que se empezaron a permitir. Esto que estábamos hablando de el libre desarrollo de la personalidad.
Entonces el libre desarrollo de la personalidad se generó en los colegios como que los niños pueden empezar a tomar sus decisiones sobre forma de vestir, cultura, lo que quieren, lo que desean, su expresión, ¿de acuerdo? Pero tenía un venenito esa ley, un venenito, y era llevar a la gente a que torciera el derecho, a que torciera lo que Dios había establecido. Entonces yo tengo que entender que mis derechos tienen un límite y mis derechos terminan donde empiezan los derechos de mi prójimo. Y eso es lo que no entienden este tipo de comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, el desafío de la iglesia es oponerse a Lucifer. Por eso nuestro lío es que, imagínense, dejamos al gobierno, no, eso es del diablo, y permitimos que el gobierno lo empezaran a ejercer personas sin temor de Dios. Pero tenemos que entender que cuando nosotros queremos entrar allá, por ejemplo, si Aleja quisiera entrar allá, las personas que están escuchándome quisieran entrar allá, tienen que entender que van a experimentar una lucha, una guerra. Pero esa guerra, yo diría, no sé si es el orden, pero déjeme colocarlo así, empezaría en el exterior y proseguiría en el interior. Exterior, interior, ¿de qué habla? Empezaría en el exterior en cuanto a que a la medida que usted empiece a oponerse a políticas que vayan en contra de Dios o en contra de sus principios y que empiece a apoyar las políticas que sean pro vida, pro matrimonio, todo lo que conocemos, seguramente usted va a tener una posición férrea, de frente. Van a decirle no sé qué, todo lo que suceda. Pero esa es la lucha externa, pero la lucha interna para mí es que usted va a empezar a saborear el poder. Y si usted no está bien fundamentado en Dios, si usted no está bien fundamentado en sus principios, si usted no entiende bien lo que usted quiere hacer, puede corromperse. Y se lo coloco en el ejemplo con Jesús. Jesús dice que en algunas ocasiones, si usted lee los evangelios, dice que lo querían buscar para hacerlo rey. Pero la palabra dice que cuando eso sucedía, Jesús se iba al monte a orar. Y entonces déjeme ir un poquito a fondo. O sea, Jesús es Dios, Él nunca pecó, y eso yo lo creo. Pero digamos que Santiago nos dice que cuando somos tentados y que la tentación no es un pecado. Así que puede ser que Jesús haya recibido una tentación, y si Él recibió una tentación, Él tuvo que ir a decir: Dios, no me dejes olvidar por qué estoy acá. Que yo no vine a ocupar una curul en el gobierno, sino vine a ocupar el lugar en la cruz. Tal vez eso sería mi entendimiento. Cuando alguien de Cristo entra a ese lugar, debería tener todos los días presente eso. Por eso siempre he dicho, aunque no lo mencione, lo más importante es mi comunión, mi integridad, mi intimidad con Dios, para no olvidar qué es lo que Dios me ha dado. Porque puede ser que el hecho de estar en el poder me lleve a la soberbia, me lleve a la egolatría, me lleve al deseo de poder, a caer en cosas que no debo caer. Y entonces yo necesito entender que va a haber una lucha, pero que la iglesia debe ser quien entre a conquistar ese monte que le hemos cedido al enemigo y quitarlo de allí. Me encanta el texto de Isaías 14, versículo 12 al 17, porque habla del origen de la maldad de Lucifer, pero que sigue siendo el mismo pecado de la antigüedad, sigue siendo ahora. Dice en la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y me está hablando de cómo Dios lo va a llevar a juzgar, y así como un día fue lanzado del cielo, así también un día será arrojado al abismo. Pero nosotros tenemos que pelear una batalla. Entonces, Alejita, ¿qué criterios crees que debemos tener en el momento de que nosotros ejerzamos el derecho a el voto? Bueno, primero, considero que tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque un voto hace la diferencia. O sea, tenemos que ser muy conscientes de esa responsabilidad que tenemos, primero, como hijos de Dios. O sea, saber que nosotros somos los pies de Cristo en esta tierra y que nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. En segundo lugar, considero que es muy importante informarnos. O sea, no solo quedarnos como que, no, este dijo que era fin con Dios, que pues tiene temor de Dios, entonces voto por él. No,
sino que toca informarse, toca ver los debates, toca leer los planes de gobierno, toca leer absolutamente toda esa información que tenemos, porque está ahí, pero que muchas veces no la consultamos. De igual forma, es muy importante saber si me representa o no me representa. Me representa en todos los sentidos. Primero en el sentido espiritual, en el sentido de qué políticas va a legislar sobre la iglesia, qué políticas va a legislar que me afecten a mí como ciudadano y como hijo de Dios, y también qué políticas va a ejercer que nos afecten a todos como país, porque también toca mirar qué políticas económicas tiene, si está pues con el tema del fracking, con el tema de la exportación, de la importación, del Producto Interno Bruto, de todos estos temas económicos que rige el gobierno, y asimismo también pues qué políticas sociales o qué va a reglamentar. Pues considero que es lo más importante, pues. Y complementando un poco la información. O sea, para redondear bien el tema. Complementando un poco la información que tú decías ahorita, considerando que yo estoy más que segura que hay personas que tienen ese llamado de Dios para entrar a este monte, pero esas personas tienen que explotar ese potencial que Dios le ha dado, porque si Dios a usted lo llamó para entrar al monte del gobierno, es porque le va a dar los elementos suficientes para que usted pueda ejercer, para que usted pueda como que dar la pelea en este monte. Pero pues usted tiene que ser el mejor, porque pues yo analizaba mucho pues todo el tema de todo lo que sucedió con la alcaldía de Bogotá, y a Miguel Uribe, ¿qué le faltó? Le faltó planeación. El plan de gobierno de Miguel Uribe se quedaba muy corto. O sea, tenía el temor de Dios y tenía lo fundamental, pero también tenemos que prepararnos en qué necesita el pueblo, cómo podemos ayudar y cómo podemos ejercer. Entonces considero que la persona que suba ahí tiene que estar muy preparada. Uh-huh. Entonces, como ustedes ven escuchando a uno de nuestros jóvenes de la iglesia, resulta que ser cristiano algo que yo quiero que usted entienda, es que todo es espiritual para nosotros. O sea, que lo espiritual no es lo que hay en la iglesia y afuera no es espiritual. Tú eres espiritual cuando vas a la universidad, tú eres espiritual cuando estás trabajando, tú eres espiritual cuando estás en el monte de gobierno, en el lugar donde estés, tú eres un ser espiritual porque caminas identificando a Cristo. La respuesta que le di a Nancy era de esta pregunta, así por eso la vuelvo a leer, gracias Nancy, dice: su origen, familia, currículum y planes de gobierno. Olguita dice: conocer el plan de gobierno de los candidatos. Santiago Marín dice: al momento de elegir miro el plan de gobierno que beneficia a toda la sociedad y a quien es como persona el candidato. Bien, Santi. Ángela Marcela dice: muy buen tema, súper. Escúcheme, voy a tomar eso que están diciendo antes que me olvide, y es que por no hablar de esto, Dios mío, yo espero, por favor, espero que usted ya a esta altura me esté entendiendo, pero a veces nos quedamos solamente en hablar temas de vamos a ser santos, que vamos a confesar nuestro pecado y todo, y ya creo que tenemos que ir creciendo. Hay un texto en Hebreos donde dice: ya dejemos los rudimentos del arrepentimiento, de todo esto, y vayamos adelante. Voy a mirar cuando lo toco porque es importante. Pero porque no sabemos de esto, es que nos pasa a veces lo que nos pasa, ¿de acuerdo? Patricia dice: analizo que las políticas de gobierno del candidato no vayan en contra de los principios y valores instituidos por Dios. Luis Alberto Camacho: buenas noches, don Alberto. Se conoce la propuesta del candidato y los criterios, y así se toma la decisión para ejercer su derecho al voto. Lucy Huesa: ver que dentro del plan de gobierno no haya nada que vaya en contra de la palabra, saber quién lo rodea, muy importante, cuál es su fórmula de gobierno. Lili Tatiana Cadena: que tenga a Dios como guía de las acciones de su vida, que sus propuestas tengan en cuenta a la sociedad en general, en sus propuestas sean realizables, propuestas en verdades, no con fantasías que se nos engañan, y a ellos enorgullecerse a sus mentiras. Bueno, me gustó algo que dijo acá Lili, y es que tengan propuestas cumplibles, o sea, porque si nos van a prometer cosas que no. Don Juancho o Juan David: qué bueno escucharte, leerte. Su origen, su ideología, sus estudios,
sus relaciones sociales, quiénes son los que lo apoyan, su campaña y los que se oponen, mirar cada ángulo de los pros y los contras. Gracias, Estefanía Rincón. Dice, escudriñar la propuesta de los candidatos y votar por aquel que busca el bien de la comunidad total y no parcial, ya que muchas veces somos egoístas y votamos por las propuestas que nos satisfacen o gustan personalmente sin pensar en los demás. Estefanía, estás en la dirección de Aleja, en la dirección de Laura Flores y en lo que nosotros mismos hemos dicho, y me encanta que los jóvenes, quiero decirle a los que no los conocen que todos los que están hablando son jóvenes menores de 25 años. Todos, creo que Estefanía creo que es menor de 25 años. Laura Flores dice, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es decir, no nos dejemos llevar por palabras y promesas, sino que vemos sus obras. Las propuestas, investigan sobre su vida, analizo sus debates y con base a eso, información oro a Dios. Proverbios nos manda que no ser perezosos y dejarnos manipular, sino buscar la sabiduría y la inteligencia. Si no votamos con responsabilidad y autonomía, podemos caer en las manos de un político que manipula usando el nombre de Dios en vano también. Entonces, aquí algo que toca Laura es lo mismo. Entonces, yo quiero decirle, obviamente, tenemos que mirar el temor de Dios y creo que lo voy a decir, no todo político cristiano es bueno, porque han habido muchos políticos que tienen el título de cristianos y van allá y nos hacen quedar como un zapato, porque no son rectos, porque cayeron en ese enemigo interno que es la avaricia, el deseo de poder, la egolatría, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante entender eso, ¿de acuerdo? Y viene, Aleja quiere hablar. Wilmar dice, el candidato ideal para Alejandra tal vez no ha nacido. No sé, porque es que, o sea, yo me acuerdo que yo hablaba con alguien que no es muy creyente y ella me decía, o sea, yo le apuesto mucho al cambio social, pues por eso estudio lo que estudio. Pero considero que tenemos que empezar a formarnos. O sea, yo sé que yo he visto mucho potencial en los jóvenes, pero es que somos muy perezosos. O sea, el tema político y el tema de la política es muy denso. Es un tema que cansa, es un tema donde hay que leer, es un tema donde hay que informarse. Y es lo que no nos gusta, pero es lo que más tenemos que hacer porque es que la política nos rige todo. Pues era eso. No sé si entendí bien lo que dijo Wilmar y no sé con qué sentido lo hace, pero yo sí quiero venir a hablar de lo que Aleja está diciendo y de pronto los jóvenes. Y lo que sí tenemos que entender es que necesitamos un cambio total en la política, porque estamos votando siempre por los mismos a que hagan exactamente lo mismo, independiente. Y yo lo dije ayer, Dios no es de derecha ni Dios es de izquierda. Y cuando tú hablas de la polarización, yo lo coloqué ayer. Y resulta que así como tú dijiste de que si yo digo, a mí no me parece que sea bien una pareja homosexual y ya me tildan de homofóbico, así mismo resulta que hoy en día, si tú dices algo que como que no le gusta a la derecha, tú eres de izquierda. Pero si tú dices algo que no te gusta a la izquierda, ya tú eres ultraderecha. No, o sea, yo no tengo que estar con un pensamiento total porque yo tengo el pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo toma, porque tal vez la gente, los políticos se visten de cosas que parecen buenas para hacer cosas malas. Entonces, me gusta una cosa que dijo Jesús sobre los fariseos. Jesús cuando hablaba, le dijo a los discípulos de él, le dijo, ustedes escuchen lo que hablan los fariseos, pero no hagan lo que hacen los fariseos. Quiere decir que lo que los fariseos decían, estaba bien, pero lo que hacían estaba perverso. Necesitamos nosotros ser hombres y mujeres, o levantar hombres y mujeres en este monte, que hablen y actúen bien. Y empiezan nuestras generaciones, empiezan una Andrea y Pineda, empiezan una Alejandra, empiezan una Laura, empieza en esas personas y en nuestros niños. Qué tan importante es que nuestros niños empiecen a tomar conciencia. Aleja, y gracias, lo dijo un joven, no lo dije yo, pero a mí me animo a los jóvenes a dejar la pereza a leer, la pereza a estar informados, a entender qué es lo que está sucediendo, porque esa misma hace parte de, no me interesa, y después estamos viviendo las consecuencias de lo que pasa. Uy, no, sí, yo sabía que con esta china iba a hablar mucho. Laura Flores, Laura hoy está prendida, dice acá Laura Flores, de acuerdo con el Paz y Aleja, tener temor de Dios es mucho más que llenarse de cristianos tener temor de Dios es una vida de adoración, una vida que refleje el amor del Padre al que se teme. Muy bien. Ay, Wilmar, entonces corrige acá. A eso me refiero. Muy bien, don Wilmar, lo perdonamos. Ok.
Perfecto. Cuarta y última pregunta. Esto está apasionante, ¿de acuerdo? Al momento de elegir a una persona, ¿solo importa la capacidad para el cargo? Pregunto. Al momento de elegir a una persona, ¿solo importa la capacidad para el cargo? Y quiero dejar mi punto de vista. Es muy importante que nuestros jóvenes o las personas que quieran lanzarse a la política sepan de lo que van a hacer. Sepan qué es administrar, sepan qué son políticas públicas. Es muy importante la capacidad gerencial, la capacidad de desarrollo de políticas y todo. Es muy importante. Pero mi pregunta ¿es lo único? ¿Solamente tenemos que mirar eso? Solo le dejo la pregunta ahí y sigo. Y mi tercer punto es prepárate desde la santidad. ¡Wow! Esto es lo que estamos diciendo. Prepárate desde la santidad. Ese es mi tercer punto. Dios quiere que sus hijos estén en el monte, pero deben estar atentos. Dios quiere gente en este monte. Escúcheme, yo estoy hablando de eso. Dios quiere gente en este monte. Ya que Wilmar nos está viendo, yo que estoy trabajando con Andrei. Yo le estoy diciendo a Andrei, yo quiero que usted un día, si Dios lo permite, sea usted un futbolista de última gama. Y que usted diga, voy a jugar en el Real Madrid. Y cuando usted esté allá diga, y mi iglesia es camino de oración y santidad. No, mentiras, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que cuando tú estés en ese lugar, Andrei, si Dios te lleva a un lugar de preeminencia, al Tottenham, si es el Tottenham el que quiere, que cuando estés allá puedas glorificar a Cristo con lo que haces. Y asimismo, si hay jóvenes que van a ir a la política, que puedan glorificar a Cristo con lo que hacen, ¿de acuerdo? Los invitados de esta semana, créanme que son espectaculares, y el del viernes es una persona que ya está funcionando en la política, así que por favor no se lo pierda. Pero entonces Dios quiere que estemos preparados. Pero acá viene algo, y entonces primero es la preparación, que era lo que tú decías, voy desde lo natural, no a la pereza. No a la pereza es que listo, yo me voy a capacitar, voy a prepararme, voy a estudiar una carrera que tenga que ver con esto, voy a mirar si me colocan en un cargo público, voy a mirar qué criterios tengo para poder debatir, para poder proyectar, porque no se trata solamente de debatir, sino voy a colocar a la alcaldesa que está en este momento, independiente que esté bien o mal, solamente quiero colocar algo, y es que alguien tiene que estar preparado porque ella en un momento determinado estaba en el Congreso, y en el Congreso promulgaba leyes, pare de contar. Pero ahora está en la rama ejecutiva, que es donde ahora hace que las leyes se cumplan. Entonces, si nosotros no tenemos gente preparada para que esté en una manera integral lista para ocupar un cargo, resulta que gente que no tenga el temor de Dios lo va a hacer, porque tal vez son las personas que tienen la capacidad, porque nosotros no nos hemos preparado para ello. Entonces, es necesario prepararse en ese sentido. Pero cuando yo regreso al texto de Lucifer, de Isaías, hay una palabra que me llama la atención, porque dice que Lucifer estaba bien, estaba ya tocándole el arpa a Dios y todo el cuento, pero hay un momento donde dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y esa palabra subiré implica vanidad y ansia de poder. Esa palabra subiré simboliza ansia de poder y vanidad. Y aquí es donde tenemos que entender. Recuerde que el gobierno de Cristo es a partir de la humildad y del servicio. Y el gobierno de Satanás es a partir de la manipulación y del orgullo. Entonces cuando viene ese subiré ya yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidar, porque uno de los pecados que tenemos todos es ese orgullo al cual tenemos que doblegar, ¿de acuerdo? Entonces el que desea empezar a subir para ser reconocido, para empezar a tener eso en su vida, tiene el ADN del enemigo. Entonces volveríamos a Juan 8:44, dice, y hablamos mentira porque el enemigo es homicida y mentiroso desde el principio, y cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Padre de mentira. Entonces yo empezaría a tener esa parte. Pero cuando yo camino en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me da el ADN de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso es tan importante, porque ese monte es complicado. Ese monte es una guerra cruenta, espiritualmente hablando es muy fuerte. Y si tú no vas de la mano de Dios, es más, ya te doy la palabra, y voy a hablarles de un libro que no es cristiano. Este libro lo escribió un escritor secular, me gusta mucho cómo escribe, Germán Castro Caicedo,
Y él escribió un libro que se llama La Bruja. Y habla como muchos de nuestros políticos hacen pactos, hacen riegos, hacen un montón de cosas que nosotros nunca lo vemos, pero que tiene que ver por eso, porque entonces sí se entiende que este monte tiene un contexto espiritual. ¿Por qué? Por lo que se juega en ese lugar, porque es la promulgación de leyes, el poder, el poder manejar una cosa o la otra. Tú ibas a decir algo. Sí, pastor, justo estaba pensando en lo que tú estabas diciendo, el tema de la comunión con Dios. Es incoherente decir a Dios, bueno, Dios, revélame cuál es tu propósito de lo que tú quieres, de por cuál persona voto, cuál persona se ajusta más a los planes que tú quieres. O sea, ¿cómo pedir ese discernimiento si no tenemos comunión con Dios? Pues va a ser un poco va a ser un poco difícil llegar a esos términos si no tenemos comunión. Entonces, pues considero que una de esas responsabilidades que también tenemos como ciudadanos, tanto de la tierra como del reino, es pedir ese discernimiento por Dios y tener esa comunión con Él. Ok. Y entonces acá necesitamos entender algo, y es que el enemigo cómo trabaja, con manipulación y orgullo. O sea, esa es la forma en la que está trabajando. Así que en ese monte necesitamos cristianos practicantes y no nominales, que es lo que acabamos de decir. Tú, si vas a querer entrar en ese monte, tienes que ser un cristiano practicante y no un cristiano nominal. ¿Cuál es la diferencia? Que un cristiano nominal es, no, yo voy a la iglesia, no, yo llevo mis diezmos. Ay, no, si yo sé el Salmo 23 de memoria. Eso es un cristiano nominal. Un cristiano practicante es aquel que se esfuerza por la santidad, aquel que tiene el temor de Dios, aquel que camina en el camino de Dios y se mantiene en él todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el veneno de este monte, que es la manipulación y que es el orgullo? El antídoto es el versículo que tenemos lema para esta semana. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que estas personas que llegan a ese lugar entiendan que son servidores públicos. Esa es la palabra clave, servidor público. Y como diría Laura y Aleja ahorita, servidor público no es servidor a los que me caen bien o a los que son afines a lo que yo pienso o lo que yo creo. Un servidor público es una persona que sirve a quien sea independiente de, porque esa es nuestra esencia, ¿de acuerdo? Así que creo que es lo que tenemos que entender, y le pregunto a Aleja entonces, ¿en el momento de elegir solamente importa la capacidad en el cargo? No, efectivamente no, porque aquí viene el tema de la integridad. O sea, usted puede tener toda la sabiduría humana y listo, pues sabe debatir, conoce de políticas públicas, conoce de leyes, es una persona que tiene discurso, porque pues cabe resaltar que para la política hay mucho discurso, pero usted tiene que ser una persona íntegra. Aquí funciona mucho su pasado. Si no estoy mal, para ocupar el cargo de presidencia uno tuvo que haber ocupado un cargo público antes de. ¿Cómo se desempeñó en ese cargo público? ¿Sí? ¿Qué antecedentes ha tenido usted? ¿Cómo ha sido usted como persona? ¿Quién es su familia? Sí, toca mirar mucho también en qué escándalos o qué noticias, qué información hay sobre la familia. Porque todos estos trayectos y todas estas como relatos de vida, pues lo convierten a usted como persona. Entonces considero que es muy importante no solo mirar las habilidades, las competencias que un candidato pueda tener, sino también analizar su integridad, cómo vive con su familia y qué hace. Me acuerdo de Holman Morris. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en un seminario con la universidad. Y puede tener un plan de gobierno, pues bueno, ¿sí? Pero ¿cuántos escándalos no tenía? Tenía escándalos porque no pagaba impuestos, tenía escándalos de violencia contra la mujer. Entonces, ¿cómo está su hoja de vida? Considero que eso es incluso uno de los factores más importantes para analizar. En lo que dice Alejita me quedo pues obviamente con todo, pero con la parte que dice de la integridad, es ser integral. Y esa palabra de integridad a veces no la entendemos en su contexto, porque integridad habla de todo, de mi vida espiritual, de mi vida emocional, de mi vida familiar. Una vez escuché, bueno, no quiero decirle personal ni nada, pero alguien dijo que no importaba lo que mi vida privada yo hiciera, desde que en la vida pública ejerciera bien. Y no, creo que sí importa eso, ¿de acuerdo? Nancy Janet dice, o se hacen llamar cristianos en época de campañas por conseguir votos utilizando nuestra fe para hacer campaña.
Paolita dice, es importante la capacidad, pero no lo es todo. Necesitamos tener los principios de Dios claros en su vida, pues es lo único que le permitirá tomar decisiones adecuadas y servir con humildad. Perfecto. Álvaro Marín, no es solo la capacidad para el cargo, también ver qué está proyectando al futuro. Ángela María, sí, pastor, todo es espiritual. Olguita dice, los jóvenes deben prepararse en todos los aspectos para un cargo público, pero lo más importante es tener clara la identidad en Cristo. Muy bien. Lili Tatiana dice, no, no va mucho más allá porque más de saber lo que hacemos es saber por qué lo hacemos, por amor a la patria o por ganar fama y gloria para su propia vida. Ok, Ángela dice, ellos lo usan al modo de ellos como les convengan. Santo Dios de Israel. Estefanía Rincón dice, no es el único, no es lo único. Capaces hay muchos y si aún no lo está, se puede preparar para, pero son pocos los que tienen el temor de Dios en su corazón y se mantendrían firmes en su propósito cuando estén en la cima de ese monte tan corrupto. Estefanía, lo que dices es importante porque es lo que estamos buscando. Por eso el cambio de pronto no se da ya, porque estamos preparando. Y esto que estamos haciendo es un iniciar para cimbronear nuestro corazón en ese sentido. Dice Nancy Janet, es importante el triángulo del conocimiento por competencias, hacer, saber y saber hacerlo. Javier Pineda dice, no solo la capacidad para el cargo, sino también para entender por qué encima de todo está Dios y que fue elegido para servir a un pueblo. Ok, ¿tienes otro? Listo. Gracias por sus comentarios y que son bien importantes. Pero resulta que el servicio es el punto de partida en la revolución de la que estamos hablando. O sea, el servicio es el punto de revolución. El empezar a servir, el empezar a hacer algo diferente. Como voy a tomar lo que dice Aleja, pero dice somos políticos. El simple hecho de que usted sea un ciudadano que marque la diferencia, ahí usted está haciendo una política de cambio. Cuando usted cumple normas, cuando usted, cosas tan sencillas como colocarse el cinturón de seguridad, como respetar la cuarentena, como no ensuciar la calle, son cosas que tienen que ver con la política. Y tal vez cuando Aleja hablaba acerca del pasado, entonces obviamente para un cargo se tendrá en cuenta que tenga cargo público y todo esto, pero yo creo que el pasado empieza ahora, cuando tenemos principios claros, cuando somos íntegros en lo que hacemos y cuando vivimos en esa integridad, ¿de acuerdo? Entonces requiere humildad, servicio, generosidad, autoridad espiritual, ese tipo de personas es a los que Dios quiere respaldar para subir. Entonces Dios está buscando esas personas. Dios está buscando personas que realmente puedan entrar a ese lugar de bendición y empezar a gobernar. Así que gracias, esto se pone bueno. Dime. Wilmar dice, la capacidad es muy importante, pero debe amar lo que hace. Si ama su profesión, desempeña con honestidad. Ok, gracias. Y entonces creo que es muy importante lo que estamos hablando. Y ahora yo quiero que tengamos un tiempo de oración. Y entonces, Alejita le pidió el favor, ¿por qué vas a orar tú? Yo te dije. What moment hablo WhatsApp. Ah, bueno, ya. Entonces, Ya. Porque pedimos un corazón sabio y humilde para entender la enseñanza de Dios y porque queremos aprender a mirar más allá. listo. Después yo quiero orar reprendiendo a Lucifer de ese monte. Después Aleja vuelve a orar porque queremos aprender más allá. O sea, son dos momentos. Y después yo porque nos preparemos desde la santidad. Ahora, vuelvo a lo mismo, yo creo que es importante que estudiemos y cuando lleguemos al monte de la educación va a ser más porque estamos también replanteando muchas cosas sobre la educación, pero sí, sí siempre es importante capacitarnos, pero acá que primeramente tengamos la santidad de Dios y, y la santidad es tan importante. Y la santidad es algo tan grande que no alcanzamos. O sea, la santidad no es simplemente, no digo mentiras, no, va mucho más allá. La santidad es algo que se lleva por dentro y que nos hace entender que tenemos un estilo de vida diferente al del mundo. Entonces les invito a que nos unamos. Hay una más. La Patricia dice, la mucha capacidad sin integridad no sirve en un gobernante. Ok, listo.
Entonces vamos a orar. Por favor no se vaya, porque la oración hace parte de esta parte. Entonces empieza Aleja, sigo yo, sigue Aleja y sigo yo. Bueno, Padre, en primer lugar quiero agradecerte en esta noche, Padre, porque eres tú quien nos ha dado la sabiduría y los elementos para poder tocar estos temas tan importantes y que como iglesia hemos dejado de lado. Padre, perdónanos porque hemos sido partícipes de que tú seas desplazado de este monte, Padre, porque muchas veces nos hemos dejado agobiar por las situaciones, nos hemos enfocado más en dar un mensaje de salvación, pero hemos olvidado que así como en el cielo, tu reino debe ser establecido en esta tierra. Padre, por eso hoy queremos pedirte que en primer lugar seas tú preparándonos, Padre amado, que seas tú dándonos un corazón que quiera estar dispuesto a aprender de ti, Padre, a recibir ese conocimiento que solo tú nos puedes dar, porque eres tú aquel que tiene las mejores ideas. Así que si tú diseñas este monte es porque tú conoces y sabes lo que quieres hacer, Padre amado. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú enseñándonos, que seas tú llenando nuestras palabras, pero sobre todo nuestra boca como tus palabras, pero que sobre todo seas tú quien ponga en nuestro corazón esa integridad, Padre, que desde hoy en día las personas que tú tienes diseñadas para entrar a este monte, Padre, se empiecen a preparar, se empiecen a apasionar por el tema, pero que sobre todo nunca pierdan esa pasión que viene de ti, Padre, y nunca pierdan esa identidad que tú has dado, y que nunca dejen de entender que si están en este monte es porque tú así lo quieres y porque tú eres quien abre las puertas para poder llegar ahí. Padre, yo quiero reprender en el nombre de Jesús, Señor, toda obra de Lucifer que se ha levantado sobre estos montes. Nosotros reconocemos, Señor, que no solamente en Colombia, sino a lo largo del mundo, Señor, huestes espirituales de maldad son las que están gobernando, Señor. Cuando vemos tanta injusticia, cuando vemos tanta hambre, cuando vemos, Señor, tal vez la economía tan mal repartida, y cuando vemos, Señor, cómo, Padre, se difunden por el mundo entero políticas, Dios, que no son correctas, cuando organizaciones a nivel mundial, Señor, están promulgando, Señor, políticas de gobierno, Padre, que van en contra de tus principios, Señor, que atentan en contra de la familia, que atentan en contra de la integridad, que atentan en contra, Señor, de la población. Entendemos que hay una élite, Señor, de enemigos, Señor, de Satanás, del mundo, Señor, que quiere dañar y que quiere corromper. Pero, Padre, yo te pido, Señor, que la iglesia despierte, que la iglesia pueda entender que tenemos una responsabilidad, que no podemos ser simplemente actores pasivos, sino que necesitamos entrar, Señor, en un tiempo donde nosotros realmente entendamos que tenemos una responsabilidad, que entendemos un criterio, Señor. Oro por los matrimonios, oro por nuestros abuelos, oro por nuestros jóvenes, oro por nuestros niños, Señor, y te pido que nos permitas entender que somos seres políticos, Dios, también, y que tenemos relaciones los unos con los otros, y que cuando hablamos de tomar políticas públicas, Señor, estamos hablando de regir los destinos, el futuro de lo que vamos a tener, Señor. Y Padre, no lo miramos solamente desde lo cristiano, Señor. Queremos un bienestar para la población, para la gente, Señor. Es más, que la gente pueda conocer el amor tuyo a través de políticos honestos, Dios. Por eso reprendemos toda obra del enemigo, Señor, y sabemos que esta lucha es como la de David con Goliat, Señor. Pero no vamos en nuestra fuerza, Señor, sino vamos en el poder tuyo. Y hoy iniciamos, Señor, tal vez cambiando en el corazón, Señor, y en la mente todos aquellos conceptos que teníamos errados y que nos permitían entrar en la comunión contigo. Hoy te adoramos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Padre, así mismo queremos pedirte tu discernimiento, Padre amado, que seas tú ayudándonos a ver y analizar las circunstancias más allá de lo superficial, más allá de un plan de gobierno perfecto, Padre, que seas tú dándonos ese discernimiento para poder entender y interpretar las trampas que el enemigo ha preparado en este monte, Padre amado. Entendemos que es un monte que sube, del cual dependen todas las relaciones, Padre amado, que de este monte depende todo el futuro de una sociedad, Padre amado, y que el enemigo no va a estar contento con que lo saquemos de ahí, Padre amado, pero entendemos que todo empieza por ti, Padre amado, que seas tú ayudándonos a analizar los candidatos por los que vamos a votar, Padre amado, que seas tú ayudándonos a analizar nuestra identidad política, Padre, que seas tú mostrándonos el camino mucho más allá de lo que podemos ver, Padre amado, mucho más allá de lo superficial, que seas tú mostrándonos y seas tú revelándonos, Padre amado, que mediante este discernimiento no podamos ser engañados por el enemigo, Padre amado, porque entendemos que es un padre de mentira y que con sus palabras y con sus hechos puede manipularlos, pero que con tu discernimiento no podrá tener los elementos para así hacerlo.
Padre, y por último pedimos para que tú coloques en nosotros santidad. Queremos ser, Señor, una iglesia que realmente viva en la santidad. Y queremos, Señor, que cuando haya personas que vayan a esos lugares, Señor, a ese monte, a empezar a tomar ese lugar, Señor, sean personas que realmente entiendan qué significa la santidad y cómo podemos, Señor, ejercer esa santidad. Hoy te pedimos, Señor, que imprimas en nuestro corazón este contexto. Dios, a veces nos falta tanto. A veces no entendemos lo que significa la santidad y somos tan ligeros. Y tal vez tomo una prédica que hacía Laura Flores en algún momento, Dios, y por no ser religiosos a veces caemos, Señor, en ser permisivos en algunas situaciones, en algunas actitudes, en algunas formas de hablar y pensamientos que no te glorifican. Permítenos entender que somos apartados, Dios, que somos guardados, Señor, para ti. Y Padre, que nuestro corazón esté tan firme en ti, Dios, que cualquier cosa que el enemigo nos quiera ofrecer en este mundo, Señor, para nosotros sea basura, Señor, por conocer el valor y la grandeza de tu reino y de lo que tú nos has preparado y de lo que tú nos quieres entregar, Señor. Hoy bendigo, Padre, el corazón de cada persona, Dios, que está recibiendo esta palabra y que la va a recibir a lo largo del día o del tiempo cuando vean esta emisión, Señor. Y te pido que tú imprimas en nuestros corazones esta santidad. Gracias te doy, Señor, por lo que Alejita ha compartido con nosotros, por lo que pudimos expresar a la gente, por los comentarios que hemos recibido, Dios, y te pedimos, Padre, que nos lleves a caminar, Señor, en esa santidad y en esa dimensión de lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, espero que haya sido una bendición para ustedes este día. Ayer fue también lo mismo y esta semana está poderosa, como se podrá dar cuenta. Entonces solamente, bueno, decirle a Aleja, muchas gracias. Gracias, ya esta china no me deja hablar, pero qué rico tener jóvenes así con ese empuje y con ese deseo de ir hacia adelante. Yo sabía que ella era la invitada para esta noche. Así que solamente recordarles, mañana a 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración de 6 a 7 de la mañana. Por favor, levántese. Eso hace parte de la santidad y vamos a buscar a Dios. En la noche, nuestro servicio, 8:30 de la noche. Grupos de influencia, no olviden congregarse, estar allí. Y yo quiero recordarles los devocionales. En mi caso, hay mucha gente juiciosa que me está mandando sus devocionales, pero no sé si todos los están mandando. Así que por favor, les pido el favor que lo estén haciendo, que estén cumpliendo con sus devocionales y que estén en esa bendición, ¿de acuerdo? Creo que por mi lado es todo. Solamente decirles gracias por estar con nosotros, gracias por vernos cada noche. Ahorita nos preparamos para mañana ya desde ahora. Y Alejita, por favor, despídete. Ha sido un privilegio tenerte acá con nosotros. Y yo sí quiero que ella sea revolucionaria, pero la quiero orientar en la revolución en Dios. Claro, no, sí, muchas gracias, pastor. Ahorita he pensado, ay, falta mucho por hablar, porque de por sí el tema político y gubernamental no solo me apasiona muchísimo, sino que a lo largo del tiempo he entendido que es lo que nos reglamenta y es lo que nos lleva a ser la sociedad que somos hoy en día. Entonces, pues nada, iglesia, que este tema quede en sus corazones, que realmente entendamos que el cambio empieza por nosotros, que una acción individual sí puede hacer una diferencia y que pues somos una iglesia que está llamada a transformar y no solo llevando el mensaje de salvación, sino también siendo un testimonio vivo. Amén. Gracias y chao. Nos vemos mañana.